Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Capítulo 8. Lo que había contado a la señora Groves era del todo verdad. Había en el asunto que le había expuesto profundidades y posibilidades para las que carecía de coraje para resolverlas. Así que, cuando volvimos a encontrarnos ante el asombroso asunto, compartíamos un terreno común acerca del deber de resistir ante las imaginaciones extravagantes. Debíamos conservar el sentido común, aunque fuera lo último que conserváramos, y era de verdad difícil ante todo lo que, a la luz de nuestra experiencia, parecía imposible que pusiésemos en duda. Entrada ya la noche, mientras la casa dormía, mantuvimos otra conversación en mi habitación, en la que aceptó sin sombra de duda que yo había visto lo que había visto. Me di cuenta de que para mantenerla totalmente cogida con esto, no tenía más que preguntarle cómo, si lo había inventado, fui capaz de dar, de cada una de las personas que se aparecieron ante mí, un retrato que dejaba a la luz sus rasgos más personales, hasta el más nimio detalle, retrato que nada más mostrarlo, ella había reconocido y había identificado. Deseaba, por supuesto, y esto es una mínima falla en ella, olvidar el asunto, y tuve que andar presa para asegurarle que mi propio interés en ello había tomado la forma de una búsqueda del modo de escapar de ello. Acabamos la conversación cordialmente al dar a entender la posibilidad de que con la repetición, pues la repetición la dábamos por sentada, admitiendo sin ambajes que mi posición personal se había convertido en la menor de mis molestias. Era mi nueva sospecha la que resultaba intolerable. Incluso las últimas horas del día habían traído algo de tranquilidad a tal complicación. Al dejarla, después de mi primera crisis, había regresado con mis pupilos, asociando el remedio adecuado a mi flaqueza con el encanto de estos, que había reconocido como un recurso que, sin duda, podía utilizar y que hasta el momento no me había fallado. En otras palabras, simplemente me había sumergido de nuevas en el mundo especial de Flora. Y ahí me había dado cuenta, como si fuese un lujo, de que ella podía poner su manita consciente justo en el lugar que dolía. Me había mirado con dulzura para un renglón seguido echarme en cara el haber llorado. Supuse que las huellas desagradables del asunto desaparecieron. Aún así, yo podía, tal como digo, en aquel momento desde luego, alegrarme bajo la incomprensible tranquilidad de que no hubiesen desaparecido. Avistar en el azul profundo de los ojos de la niña y afirmar que su belleza era un astuto truco prematuro, podía constituir un ejercicio de cinismo ante el cual preferí naturalmente abjurar de mi juicio y, en lo posible, de mi agitación. No podía abjurar simplemente con quererlo, pero podía repetirle a la señora Groves, y así hice, una y otra vez, en la alta madrugada, que, con las voces de nuestros amiguitos en el aire y la presión que ejercían en el corazón de una, y con la fragancia de sus caras estrechadas contra las mejillas, todo perdía importancia a excepción de la fragilidad y belleza de estos. Fue una pena que, de algún modo, para dar por zanjado el asunto, tuve también que repetir la enumeración de astucias que, por la tarde junto al lago, me habían maravillado por el dominio que yo misma tenía sobre mí. Era una lástima que estuviera obligada a investigar de nuevo la certeza del momento en sí y repetir cómo me había llegado, como si fuera una revelación, que la comunión inconcebible que entonces había sorprendido era para ambas partes algo habitual. Era una pena que hubiera tenido que repetir temblando las razones por no haber, en mi engaño, puesto en tela de juicio que la niña veía al visitante del mismo modo como yo entonces veía a la señora Groves, y que ella quería, por lo mismo que llegó a ver tanto, que yo supiese que no podía, y al mismo tiempo, sin mostrar nada, llegar a adivinar si yo era capaz. Era una lástima que necesitara recapitular las pequeñas actividades prodigiosas con las que buscó desviar mi atención. El incremento perceptible del movimiento, la mayor intensidad de juego, el canto, el farulleo de frases sin sentido y la invitación a jugar. Pero si no hubiese caído en la autocompasión para probar que nada había en ello, en el repaso habría echado en falta los 2 o 3 elementos tenues de consuelo que aún no me habían abandonado. Por ejemplo, no había sido capaz de asegurar a mi amiga que estaba segura, lo cual era tanto mejor, de que al menos no me había traicionado a mí misma. No habría sentido el impulso,
acuciada por la necesidad, de la desesperación mental, no puedo llamarla de otro modo, de pedir más ayuda a la inteligencia de la que podía surgir del hecho de poner a mi colega entre la espada y la pared. Me había relatado, poco a poco y bajo presión, mucho, pero un mínimo punto sospechoso en el lugar incorrecto a veces rozaba mi frente como el ala de un murciélago. Y recuerdo, como en esta ocasión, pues la casa en sueños y la similar unión de nuestro peligro y vigilancia parecían ayudar, sentí la importancia de dar el último tirón a la cortina. No puedo creer algo tan horrible, me recuerdo diciendo. No, dejemos sentado de una vez por todas, cariño, que no puedo. Y aunque pudiera, sabe, hay una cosa que le pediría ahora, sin tener que molestarla más, ni lo más mínimo. Por favor. ¿Qué tenía en mente cuando, en nuestra aflicción, antes de que Miles regresase, ante la carta del colegio, dijo, al insistirle yo, que usted nunca había dicho que nunca había sido, en sentido estricto, malo? No lo ha sido literalmente en estas semanas que he convivido con él, y lo he estado vigilando con atención. Ha sido un ejemplo continuado de bondad, encantador y entrañable. Así pues, podría perfectamente haberlo mantenido si no hubiera visto, como así fue, una excepción. ¿A qué excepción que observó personalmente se refiere? Era una pregunta terriblemente seca, pero la verdad no era nuestra característica. Y de cualquier modo, antes de que el amanecer nos pidiera que nos separásemos, yo tenía mi respuesta. Lo que mi amiga tenía en mente resultó ser de provecho para nuestro propósito. Era ni más ni menos que el hecho de que por un periodo de tiempo de varios meses, Quint y el niño habían estado juntos a todas horas. Era en realidad la verdad más ajustada cuyo decoro se había atrevido a criticar, dando a entender la inconveniencia de una alianza tan íntima, e incluso había llegado tan lejos en el tema como para sincerarse con la señorita Jessel. La señorita Jessel le había pedido, de una forma harto singular, que se ocupase de sus asuntos, y la buena mujer se había dirigido a partir de esto directamente al joven Miles. Lo que le dijo, pues la presioné, fue que le gustaría ver que el joven caballero no olvidaba su lugar. Volví a presionarla, por supuesto, en esto. Le recordó que Quint era solo un humilde criado. Usted lo ha dicho. Y su respuesta fue, en cierto modo, mala. Y además de eso, esperé, le comunicó sus palabras a Quint. No, no llegó a tanto. Es justo lo que nunca habría hecho. Aún podía causarme admiración. De cualquier modo, sabría que no lo haría, añadió. Pero ciertas ocasiones las negó. ¿Qué ocasiones? Cuando pasaban tanto tiempo juntos que Quint parecía su tutor. Uno en verdad muy importante, y la señorita Jessel lo era solo de la joven señorita. Cuando salía con el tipo, quiero decir, pasaban juntos sus horas libres. Entonces mentía. ¿Decía que no habían estado juntos? Su afirmación era lo suficientemente clara como para que al instante yo añadiese, ya veo. Mintió. Bueno, resoncó la señora Groves. Esto era una indicación de que carecía de importancia, lo cual mantuvo con otro comentario. Verá, después de todo, a la señorita Jessel no le importaba. No se lo prohibió. Reflexioné. Lo adujo como excusa, ante lo cual se abatió de nuevo. No, nunca habló de ello. ¿Nunca los mencionó juntos? Vio, mientras se enrojecía visiblemente, a dónde quería llegar. Bueno, nunca demostró nada. Lo negaba, repitió. Lo negaba. Señor, ¿cómo la presioné entonces? ¿Así que usted se daba cuenta de que él sabía lo que había entre los dos granujas? No lo sé, no lo sé, se quejó la pobre mujer. Lo sabe, cariño, repliqué. Solo que no tiene mi terrible valor y se queda en la retaguardia, con la excusa de la timidez y la modestia y la delicadeza, incluso ante la impresión de que en el pasado, cuando usted, sin mi ayuda, tuvo que avanzar luchando en silencio,
Todo eso la sumió en el abatimiento. Pero se lo sacaré a pesar de todo. Había algo en el niño que a usted le dio la idea, continué, de que encubría y ocultaba la relación de aquellos dos. Bueno, no podía evitarlo. ¿El que usted se enterara de la verdad? Sí puedo decirlo. Pero santo cielo, caí con vehemencia en la cuenta. Esto muestra hasta ese extremo lo que consiguieron hacer de él. Nada que ahora no esté bien, rogó lúgubremente la señora Groves. No me sorprende que pareciese extrañada, insistí, cuando le mencioné la carta del colegio. No sé si tan extrañada como usted, replicó con un vigor conocido. Y si entonces era tan malo como suponemos, ¿cómo es que ahora es un ángel? Sí, es cierto, y que en el colegio fuera un diablo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, dije en medio de mi angustia. Debe explicármelo una vez más, pero yo no podré decirle nada en unos días. Cuéntemelo solo una vez más. Grité de tal modo que mi amiga me miró fijamente. Hay direcciones por las que hoy por hoy no puedo permitirme ir. Mientras tanto, regresé a su primer ejemplo, al que se había referido hacía nada, el de la feliz capacidad del niño para un desliz ocasional. Si Quint, en la crítica del tiempo del que me habla, era una persona de baja estofa, adivino entonces que una de las cosas que Miles le dijo es que usted era otra. De nuevo, su aceptación fue más que suficiente y proseguí. ¿Y le perdonó usted eso? ¿No lo habría hecho usted? Sí, claro. E intercambiamos, en el silencio, unas risas de lo más absurdas. Luego proseguí. De todos modos, mientras estuvo con el hombre, la señorita Flora estaba con la mujer. Así convenía a todos. También a mí me venía bien, me di cuenta, solo que demasiado bien, con lo cual quiero decir que se ajustaba a la perfección con la visión horrible que tuve en el mismo momento en que me prohibí tenerla. Pero salí con éxito al comprobar la expresión de esta visión sobre la que, en estos momentos, no arrojaré más luz de la que pueda ofrecer la mención de mi último comentario a la señora Groves. El que mintiera y fuese insolente son, se lo confieso, muestras menos atractivas de lo que había esperado oír de usted en relación con el despertar del joven que hay en él. Aún así, musité, deben servir, pues tengo la sensación ahora más que nunca de que debo vigilar. Hizo que yo enrojeciera al minuto siguiente al ver en la cara de mi amiga cómo le había costado a ella menos perdonarle de lo que me sorprendió a mí la anécdota al presentárseme la ocasión para ser benevolente. Esto se notó cuando, a la puerta de la clase, me dejaba: «Ciertamente usted no lo está acusando». ¿De mantener una relación que me oculta? Recuerde que, hasta que no haya más pruebas, no acuso a nadie. Luego, antes de cerrarse la puerta para que por otro pasillo llegara a su lugar, concluí: «No tengo más que esperar».